Hola, eh, mi nombre es Ascensión Nicolás, soy estudiante de Ingeniería Civil y hoy vengo a explicar cómo se puede resolver esta ecuación implícita de tres variables utilizando el software matemático. El problema consiste en comprobar que esta ecuación permita definir una función implícita de y con variable x y z alrededor de un punto designado, que el punto va a ser el 0,01. Además, debemos calcular las derivadas parciales de la función implícita. La derivada parcial de y con respecto a x, representada como y en sub x, la derivada parcial de y con respecto de z, representada como y sub z, y la derivada parcial mixta de y sub xz. Finalmente, representamos gráficamente la superficie implícita. Bueno, como primer paso, debemos definir la función implícita en el software. Lo que yo hice fue, lo que debemos hacer es igualar la función entera a cero, ya que es la forma que nosotros utilizamos eh, para poder usar el teorema de la función implícita. Entonces, la función ya no va a ser igualada a 1, va a ser igualada a 0. Y el 1 pasa restando su función. Ya definimos la función. Verificamos si el punto que nos da el inciso pertenece a la superficie que nosotros estamos evaluando. Si pertenece, debe dar 0, ya que si no daría 0, el problema no se podría hacer usando el teorema de funciones implícitas. Bueno, el software nos dio 0, entonces nosotros podemos calcular las derivadas parciales de la función. La función en x, la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z, que nos dan estos resultados. Verificar el teorema. Después de verificar para poder usar el teorema, nosotros podemos ya arrancar a obtener las derivadas parciales que nos pide el inciso. Entonces arrancamos con la derivada parcial de y con respecto a x. Nosotros vamos a utilizar la fórmula de la derivada implícita. Que nosotros, para poder usar esa fórmula en el matemática, en el software matemática, usamos y x va a ser igual a simplify, que es el código de menos la función con respecto a x sobre la función con respecto a y. Ese va a ser el código que nosotros nos va a poder dar nuestra solución, nuestra función implícita de y con respecto a esta función. Después la verificamos con el punto ya dado y nos da aproximadamente menos 1,85. Y de manera similar calculamos y con respecto a z, haciendo los mismos pasos. Acá tenemos la función, una función implícita, y la evaluamos en el punto y nos da aproximadamente menos 5,55. Luego, para la derivada mixta, se obtiene derivando la expresión y con respecto a x respecto a z. Entonces usamos el mismo código, el simplify,
pero con la derivada de y sub x con respecto a z. Entonces nos da esta función gigantesca que tenemos acá. Evaluada en el punto nos da aproximadamente menos 2,88. Después de poder hacer todas nuestras derivadas parciales, yo había dicho que iba a graficar la superficie implícita. Entonces, para graficar la superficie implícita, utilizamos Contour Plot 3D para representar la superficie implícita. Primero, escribimos la ecuación que queremos graficar y luego definimos el intervalo de búsqueda para las variables x, y z. En este caso, desde menos 2 hasta 2. Estos intervalos determinan la región del espacio donde el software buscará los puntos que satisfacen la ecuación. Con la opción Mesh None eliminamos las mallas para obtener una superficie más limpia. Luego usamos Plot Points, que nosotros usamos 25, que controlará la cantidad inicial de puntos empleados para construir el gráfico. Un valor mayor mejora la precisión, aunque también aumenta el tiempo de cálculo. Finalmente, con Access Label, agregamos los nombres de los ejes para facilitar la lectura e interpretación del gráfico. Y acá tenemos nuestro gráfico de la función implícita que nos da nuestro ejercicio. En conclusión, mediante el software matemática verificamos que el punto pertenece a la superficie. Comprobamos que se cumplen las condiciones del teorema de la función implícita, calculamos las derivadas parciales de forma simbólica y representamos gráficamente la superficie. Esto permite confirmar tanto los resultados analíticos como su interpretación geométrica.